Hoy vamos a reaccionar a un video que se llama La tragedia de Antucos. Esta es una historia 100% real que pasó aquí en Chile. Una negligencia de una de las instituciones chilenas. Estamos en 2005, 400 jóvenes que se acaban de meter en el ejército de Chile para hacer la mili y todo eso se disponen a hacer unas maniobras. Están destinados en la ciudad chilena de Los Ángeles, muy cerca de los Andes, así que a finales de abril hacen la ceremonia en donde les dan el armamento y el uniforme, ahí con la familia festejando todo el evento y eso es bien. ¿Alguien ha hecho aquí el servicio militar por casualidad? Yo lo hice. ¿Hay alguien que haya hecho el servicio militar? Sí, Samuel Castro. ¿Dónde hiciste el servicio militar? Y al terminar todas estas movidas, los mandos comienzan a preparar la instrucción básica que iban a hacer a aquellos reclutas. Lo que se hacía normalmente era ir a la Laguna Verde, que está cerca de la ciudad, y hacer varias rutas, pero ese año al coronel le comunicaron que había una pandemia de virus por la zona, y como hay un vertedero muy cerca de la laguna, pues por si las moscas, a lo mejor se iban a contagiar a todos los soldados y deciden hacerlo en otro lugar. Así pues venga, el tío decide que lo mejor será rodear las faldas del volcán Antuco. Y claro, date cuenta que en aquella época del año estaba todo ultra nevado y hacía un frío de 1000 demonios, algo que no era muy recomendable para unos chavales que acaban de entrar en el ejército. De hecho, según el reglamento del ejército chileno, no debían de hacer caminatas superiores a 5 kilómetros ni llevar más de 7 kilos de peso. Obviamente todo esto en condiciones meteorológicas normales. Pero eso... ¡Qué brígido! Esta fue una negligencia súper grande del ejército aquí en Chile, una negligencia, pero después de eso cambiaron muchos reglamentos en lo que era hacer el servicio militar. Les da igual, porque en vez de hacer 5 kilómetros al solecito, iban a hacer 24 y a unas temperaturas de menos 35 grados y llevarían el... Menos 35 grados, weón, eso es caleta. Cágate de frío aquí, ¿cuánto? 4, 5 grados, 6. Estoy cagado de frío. Dos polerones. Estoy cagado de frío. Menos 35 grados, caleta. Doble de peso recomendado. Así, a lo loco. Todos los soldados novatos, después de un mes de instrucción, fueron transportados en camiones al... Un mes de instrucción, po, nada, que en un mes aprendí a desfilar. Refugio de los Barros. Desde allí iban a tener que hacer el camino inverso, o sea, rodear el volcán con el objetivo de llegar al refugio de la Cortina. El 17 de mayo de 2005, los primeros militares en hacer esa ruta son dos grupos, el de la plana mayor y el de logística y de cazadores, es decir, soldados experimentados, los cuales tardan 11 horas en hacer el camino con lluvia y nieve. Y date cuenta que cuando llegaron 36 soldados tuvieron que ser atendidos por culpa de la dureza del recorrido, pero esto no se informó a los dos grupos de reclutas que iban a salir al día siguiente. De hecho, el capitán Olivares, que era el encargado de los jóvenes, temiendo que la marcha fuese demasiado dura, preguntó a sus superiores por si se debía cancelar o había que hacer algo, pero le respondieron que no, que no fuese tan alarmista, que tampoco era para tanto, que exagerado eres. Así que venga, empezad con la marcha. Date cuenta que ni los camiones que debían llevar los suministros habían podido seguir al grupo este de la plana mayor, ya que la carretera tenía más de 1,5 metros de nieve, así que a los pocos metros de salir del refugio se volvió... Nadie quería meterse para allá, nadie. Por lo que a lo mejor sí que había alguna razón por la que preocuparse. A las 5 de la mañana del día siguiente, el primer grupo de reclutas, lo llamaremos Alfa, se llama de otra forma, pero para que sea más fácil, pues después de desayunar un triste café y 2 panes con mermelada, salen del refugio y comienzan con el camino vestidos con ropa súper ligera, nada preparada para la nieve. Para muchos de ellos, de entre 18 y 20 y pocos años, hacía solamente unos días que habían tenido el primer contacto con la nieve en toda su vida. Los primeros metros de la caminata ya demostraron que aquello iba a ser un total infierno, ya que estaba nevando a saco y las condiciones meteorológicas habían empeorado muchísimo respecto al día anterior, donde habían salido los mandos y todo eso. Date cuenta que la temperatura era de menos 10 grados y después de tan solo 900 metros, el grupo de soldados se encontró con una zona pantanosa, pero como había tanta capa de nieve y no sabían muy bien por dónde pasar, cuál era el lugar seco, pues cuando lo cruzaron, la mayoría de los soldados se mojó hasta la cintura. Ahora imagínate por la noche, está amaneciendo un poquito, todo congelado y mojado, la parte de atrás, de abajo. Así que, iban a tener que hacer la caminata de más de 10 horas mojados. Pero el capitán, en vez de cancelar la misión, porque acaban de salir, se veía el refugio ahí, pues podían haber dado la vuelta, decide que hay que continuar. Y esto es gracias a micasinoenvivo.com. Regístrate con mi código CHARRUQL para que obtengas el 200% adicional en tu primer depósito y 50% adicional en tu segundo depósito. Aquí encontrarás slots, tragamonedas,
casino online. También puedes hacer apuestas deportivas en un partido en vivo. Juega con confianza, juega en micasinoenvivo.com. Con esas condiciones de mierda consiguen llegar a la mitad de la ruta tras 6 horas de marcha, pero cada vez hace más frío, ya van por menos 25 grados y comienza a hacer ventisca o viento blanco. Es decir, no se ve absolutamente nada y no sabían hacia dónde iban, porque el camino obviamente no estaba marcado. Para algunos de los jóvenes soldados aquello es demasiado y sus fuerzas flaquean, así que caen al suelo fruto del cansancio y del frío. El capitán, viendo que algunos de los chavales... No, si esto fue muy loco, de verdad, de verdad, de verdad. Estamos viendo este video con todo el respeto que se merecen. se están desplomando en el suelo. Fue algo muy loco y muy negligente. Decide contactar con la base de donde habían salido para pedir auxilio, pero el equipamiento es viejuno y no funciona correctamente, así que no recibe respuesta. Están solos y en mitad de la nada. Aquello tiene pinta de que va a ser un desastre y aún falta que salga el otro grupo de soldados, el Bravo. Los soldados. Recordemos que fue hace 21 años. Los del grupo Alfa, del primero, van cayendo con síntomas de hipotermia. De hecho, sus compañeros intentan levantarlos para que continúen la marcha, pero el cansancio los tiene paralizados. Tristemente, para algunos de ellos ha llegado su hora, ¿eh? De hecho, intentan hacer un pequeño refugio cavando en mitad de la nieve, en mitad de la ventisca, pero 4 mueren ante los intentos de reanimación de sus colegas. El capitán, que se ha quedado con ese grupo... ¿Cómo queda la moral después de eso para los demás? Pues, cuatro compañeros tuyos se fueron con San Pedro. ¿Cómo quedáis después de eso, weón? Un grupo de soldados heridos en el refugio improvisado, que es un agujero, vuelve a intentar contactar con la base para avisar de que las condiciones meteorológicas son fatales y que por favor eviten que salga el siguiente grupo de soldados, el Bravo. Pero ya es demasiado tarde y habían partido para hacer la misma ruta con una diferencia de 4 horas. El resto de los reclutas del grupo Alfa han seguido caminando solos y comienzan a desorientarse fruto de la ventisca y el frío. Algunos incluso se dan la vuelta. En esas que pasan al lado de un refugio, el de la Universidad de Concepción, pero no ven claro que aquel lugar sea seguro, ya que el edificio no tiene ni puertas, ni ventanas, ni nada. Pero a quedarse afuera era la mejor opción. O sea, uno opina desde afuera, pero esto fue terrible. Así que deciden cumplir órdenes y continúan hacia la meta, algo que significó que muriesen otros 7 soldados por el 7, van 11 ya, van 11. Camino. Hasta que finalmente los supervivientes llegaron al refugio de la Cortina. Allí rápidamente se desnudaron e hicieron una fogata en donde incluso quemaron su propio uniforme, ya que apenas tenían madera. Y después se taparon con unos colchones. De hecho, fíjate que uno de los soldados terminó muriendo allí mismo después de toda la caminata. Vale, pues ahora que han llegado los del Alfa, bueno, los que han sobrevivido, te voy a contar lo que estaba pasando con el segundo grupo, el Bravo, que salió unas 4 horas después que ellos. A este grupo también de reclutas les comunican en mitad de la caminata que tienen que auxiliar a los del Alfa, ¿vale? Así que tras un buen rato llegan al lugar y comienzan a ver los cuerpos de los soldados desperdigados por el camino. En un principio creyeron que se trataba de maniquís, que los habían puesto ahí los mandos para dar un poquito de ambiente, pero de repente uno de ellos pidió auxilio y en ese momento se dieron cuenta de que se trataba de los reclutas del grupo Alfa que habían salido horas antes y que estaban ahí muertos algunos y otros a punto de morir de congelación. Pero la verdad es que los que acaban de llegar poco pueden hacer, ya que si se detenían mucho tiempo o intentaban auxiliar a los moribundos, pues podían morir ellos también, porque estaban en mitad de una ventisca. Así que no les quedó más remedio que dejar a esa gente atrás y continuaron hasta que llegaron al refugio que el anterior grupo había decidido ignorar. Ellos sí que sí, no se lo pensaron 2 veces, entraron, taparon todas las ventanas como pudieron, recolectaron un poquito de madera e hicieron una fogata para calentarse. Mientras estaban ahí cogiendo calor, hicieron recuento. Pero, weón, los refugios, que se supone que cuando pasan estas cosas es donde tú te resguardas, no tenían nada, no tenían puertas, no tenían ventanas. Cero aporte, weón, cero aporte. Ni leña tenían para hacer fuego. Y se dieron cuenta de que faltaban 14 de sus compañeros que se habían quedado por el camino. Desde la base del ejército ya sabían que aquellas 2 expediciones, la Alfa y la Bravo, habían sido una catástrofe, así que organizaron un grupo de rescate que se apresuró a limpiar la carretera de nieve para que los camiones sacasen de allí al grupo A, que estaba en el último refugio, y al Bravo, que se había quedado en el medio. Imagínate la situación de estos soldados supervivientes cuando se montaron en el mismo camión que hacía unos días les había llevado, solo que esta vez, pues muchos huecos, los de sus compañeros, estaban vacíos, se habían quedado en la nieve. A estos qué terrible la sensación en ese momento, weón. Soldados rápidamente se los llevaron al cuartel y al hospital, mientras que sus familiares se agolpaban en la puerta para saber si sus hijos estaban bien, ya que no les decían nada. Con el paso de las horas, los mandos del ejército comunicaron que había 45 por la rosita, o lo que es tío lo mismo, Emilio. 45 cadáveres, tanto del grupo A como del B,
que estaban esparcidos por todo el camino de la ladera del volcán Antuco. Flipas, porque date cuenta que las labores de búsqueda se alargaron 50 días hasta que consiguieron recuperar el último cuerpo. El Estado luego dio 10... Casi 2 meses. Escaleta, sí, esto fue una negligencia gigante. Gigante. 1.000 euros a cada superviviente como indemnización, algo que fue insignificante, por todas las secuelas que tenían y las operaciones que sufrieron después fruto de la hipotermia. Y al mayor del ejército que ordenó la marcha le condenaron a 5 años de prisión, pero antes de cumplir los 5 añitos de prisión, chat. 4 ya estaba libre. El resto de los culpables implicados pues no tuvieron ni que pisar la cárcel. Por cierto, que si vas por aquella zona podrás encontrarte un monumento que recuerda a los 46 soldados que murieron en aquella fatídica marcha, la segunda mayor catástrofe del ejército chileno en tiempos de paz. Qué loco.